Lucía era una simple empleada doméstica, invisible para todos menos para su propio hijo, a quien criaba con todo el amor que el mundo le había negado. Nunca pidió nada, solo soñaba con una vida digna para ese niño que llevaba su sangre y su coraje, pero lo que nadie sabía, era que el niño se parecía demasiado al millonario que un día la dejó atrás, y todo cambió cuando el pequeño lo miró a los ojos y dijo una sola palabra: papá. Lo que hizo después, sorprendió a todos. Cuando Lucía cruzó por primera vez el portón de aquella mansión inmensa, no llevaba consigo más que una pequeña maleta de tela gastada y una carta de recomendación escrita a mano por una señora para la que había trabajado barriendo patios y cuidando niños en un barrio de casas modestas al sur de la ciudad. Su madre le había peinado con esmero esa mañana, recogiendo su cabello en una trenza apretada mientras le susurraba al oído que la suerte no llega 2 veces en la vida y que debía aprovechar esta oportunidad aunque su corazón le doliera por dejarla sola en casa con sus hermanos menores. Lucía tenía apenas 18 años, pero los años no siempre miden la edad real de una mujer, y ella ya sabía lo que era el sacrificio, la pérdida, el hambre, el cansancio de los pies después de lavar ropa ajena hasta que las manos se arrugaban como pasas, y sobre todo sabía lo que era el silencio. Ese que se vuelve costumbre cuando una aprende desde niña que sus dolores no tienen espacio ni tiempo para ser escuchados. La mansión de los del Valle parecía más una pintura que una casa real, con ventanales altos como árboles, pisos que brillaban como espejos y pasillos tan largos que hacían eco las pisadas de cualquiera que se atreviera a romper el orden casi sagrado del lugar. Ahí cada rincón tenía reglas no escritas, y cada objeto parecía tener más valor que la gente que los limpiaba. Lucía lo entendió la primera vez que tropezó con un jarrón y recibió una mirada de la ama de llaves que le heló la sangre sin necesidad de una sola palabra. Don Julián del Valle, el dueño de aquella mansión, era un hombre al que todos parecían temer sin cuestionar por qué, siempre vestido con trajes grises impecables, con el ceño ligeramente fruncido como si cada pensamiento le pesara más de lo debido, caminaba como quien carga un mundo que nadie más puede ver, y hablaba lo justo, lo necesario, como si cada palabra tuviera un costo elevado, y Lucía, que en el fondo todavía soñaba con ternuras ajenas a su realidad, pronto entendió que el patrón no era un hombre de afectos, y que su presencia imponía una distancia tan invisible como infranqueable. Durante las primeras semanas, ella aprendió a moverse como sombra, a aparecer donde hacía falta y desaparecer antes de incomodar, a limpiar con rapidez y a bajar la mirada cuando él pasaba. Aprendió a conocer sus horarios, sus gustos, sus costumbres silenciosas, como la forma en que tomaba el café sin azúcar cada mañana o cómo evitaba la habitación donde estaba el piano que su madre había traído de Europa antes de morir. Era un hombre hecho de rutinas, de paredes internas, de cicatrices que nadie nombraba pero que todos respetaban. Lucía no era curiosa por imprudencia, pero había algo en la soledad del patrón que le tocaba una fibra profunda. No era atracción lo que sentía al principio, ni mucho menos amor, era una especie de compasión cautelosa, como si pudiera reconocer en él un espejo del vacío que ella misma llevaba por dentro. Lo veía caminar por la casa como un fantasma dueño de todo pero acompañado por nada, y eso, aunque no lo entendía del todo, le provocaba una tristeza muda, difícil de explicar. Poco a poco, sin darse cuenta, fue observando más de la cuenta, notando detalles que otras empleadas ignoraban, como las noches en que él se quedaba en el estudio con una copa en la mano sin tocarla, mirando fijamente los retratos antiguos colgados en la pared, o las veces que abría el cajón del escritorio solo para mirar una pequeña medalla con la inicial A, que luego guardaba con la misma rapidez con la que se cierra una herida mal curada. Lucía no hablaba de ello con nadie, porque en ese lugar las palabras eran peligrosas y los rumores aún más, pero su corazón, aún joven, comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta. ¿Qué había detrás de esa frialdad? ¿Cuál era la historia que lo había vuelto tan duro? ¿Quién era A? Y sin querer, esa curiosidad fue sembrando una conexión silenciosa, invisible, como una planta que crece entre las grietas del concreto sin que nadie la haya regado. Con el tiempo, empezaron los pequeños encuentros casuales, momentos en que él le pedía que dejara los informes sobre la mesa en lugar de dárselos a la ama de llaves, o situaciones en las que, por alguna razón, parecía esperarla a ella para ciertos encargos y no a otra. Nunca hubo sonrisas, nunca una palabra de más, pero para Lucía cada uno de esos momentos era como un hilo que se iba tejiendo lento, tenso, misterioso. Una noche,
mientras ordenaba los libros de la biblioteca, don Julián entró sin anunciarse y ella, por inercia, se levantó tan rápido que un libro cayó al suelo. Cuando él se agachó para recogerlo, sus manos se rozaron por un segundo y ella sintió un escalofrío que no venía del frío del mármol ni del temor a un castigo. Era algo distinto, algo que no sabía cómo nombrar, y lo peor, algo que él tampoco pareció ignorar. Desde entonces, esos encuentros fueron tornándose más frecuentes, y aunque ninguno de los dos decía nada fuera de lo estrictamente necesario, el aire entre ellos comenzó a cambiar. Algo en las miradas se volvió más prolongado, algo en el silencio se volvió más pesado, y Lucía, que siempre había sido dueña de su prudencia, empezó a sentir que había una puerta entreabierta donde antes solo había muros. Pero no se engañaba, sabía que ella era solo una sirvienta, y él, un hombre marcado por dolores que ella jamás conocería. Lo que no sabía es que a veces el destino tiene formas extrañas de juntar a dos almas rotas en el mismo espacio sin que se toquen, al menos no todavía. Así fue como Lucía, sin proponérselo, sin buscarlo, sin entenderlo, se convirtió en la única persona que logró mirar más allá del millonario frío y ver, aunque fuera por breves instantes, al hombre detrás del apellido, del dinero, del dolor. Y sin saberlo, sin quererlo, sin planearlo, empezó una historia que cambiaría para siempre la vida de ambos, una historia que nacería en el silencio, crecería en la ausencia y florecería, inesperadamente, con la palabra que un niño inocente diría años después. El viento rugía esa noche como si intentara arrancar secretos de las paredes, la lluvia golpeaba los ventanales con una furia inusual y los relámpagos iluminaban por segundos la silueta imponente de la mansión del valle. Pero dentro de esa casa que parecía indestructible, el clima también se había vuelto inestable, no por el agua ni por el viento, sino por las emociones que se agitaban en lo más profundo de dos almas que llevaban demasiado tiempo conteniéndose. Lucía había pasado todo el día limpiando, como siempre, pero esa noche el ambiente se sentía distinto, más pesado, como si la casa supiera que algo estaba por quebrarse. Caminaba descalza por el pasillo principal, con un balde entre las manos, cuando una corriente de aire abrió de golpe una de las ventanas del segundo piso, dejando que la lluvia comenzara a entrar como una invasión silenciosa. Sin pensarlo dejó todo atrás y corrió escaleras arriba para cerrar el ventanal antes de que el agua mojara los muebles antiguos que tantas veces había lustrado con esmero. Su cabello se soltó mientras forcejeaba con la pesada hoja de madera y vidrio, y en cuestión de segundos estaba empapada, pero no le importó. Solo quería cumplir su tarea, hacer lo correcto, no ser regañada por la ama de llaves, no molestar al patrón. Lo que no sabía es que él la había visto desde el piso de abajo, parado en la penumbra de su despacho, observándola como se mira un recuerdo del que uno no puede escapar. Por un instante dudó si debía subir, pero sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente lo aprobara, y cuando Lucía finalmente logró cerrar la ventana con un golpe seco, se giró sobresaltada al encontrarlo de pie en el umbral, con la camisa desabotonada en el cuello y la mirada fija en ella, no como patrón, no como amo, sino como hombre. Hubo un silencio tenso, húmedo, cargado de palabras no dichas. Lucía bajó la mirada de inmediato, avergonzada por su aspecto, por sus ropas mojadas, por su atrevimiento de estar ahí, fuera de lugar, fuera de hora. Pero Julián no se movió, simplemente la miraba como si intentara entender algo que hasta ese momento no se había permitido considerar. Ella era joven, sí, pero había en su mirada una madurez dolorosa que lo confrontaba. Una nobleza que lo desarmaba, una presencia que no entendía cómo había pasado tanto tiempo ignorando. «Perdóneme, señor, yo solo quise cerrar», susurró con la voz temblorosa, intentando pasar a su lado, pero él levantó una mano con suavidad, no para detenerla por fuerza, sino para que se quedara. Y eso fue suficiente para que ella se detuviera, confundida, desconcertada, sintiendo que algo extraño flotaba en el aire. «No tienes que disculparte», dijo él por fin, con un tono que no había usado jamás con ella, y sus palabras se sintieron como una llave abriendo una puerta vieja y oxidada. Fue ahí, en ese pasillo apenas iluminado por la luz intermitente de los relámpagos, donde dos personas que habían vivido bajo el mismo techo por años, sin cruzarse más que por rutina, se vieron por primera vez como realmente eran. Él no era el millonario inalcanzable que todos temían, ni ella la sirvienta invisible que nadie notaba. Eran solo un hombre y una mujer, cansados, heridos, solitarios.
expuestos en una noche que parecía haber sido diseñada por el destino para romper las reglas. Lucía quiso decir algo más, pero su garganta se cerró, y entonces Julián dio un paso hacia ella, despacio, como quien no está seguro de estar haciendo lo correcto pero no puede evitarlo. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que ella temblaba, no solo por el frío, sino por la confusión, por el miedo, por la intensidad de ese momento que ninguno había buscado pero que ahora parecía inevitable. «Estás empapada», dijo él casi en un suspiro, y luego bajó la mirada, como si esa observación fuera demasiado íntima para pronunciarla. Ella asintió, incapaz de moverse, y entonces Julián hizo algo que jamás se habría permitido en otro momento, se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros, con una torpeza contenida. Con una ternura que lo tomó por sorpresa incluso a él, fue un gesto sencillo, pero para Lucía significó más que 1000 palabras, porque era la primera vez que alguien la cubría, que alguien la cuidaba, aunque fuera por un segundo. Y ese segundo cambió todo. No hubo besos, no hubo promesas, no hubo caricias, pero hubo algo más poderoso, la certeza de que algo había nacido entre ellos en ese instante, algo que venía gestándose desde hacía tiempo sin que lo supieran. Algo que los envolvía como la misma tormenta que rugía afuera, incontrolable, inesperada, real. Esa noche, Lucía volvió a su cuarto sin entender del todo lo que había pasado, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros, abrazando la chaqueta como si fuera un escudo, una confesión muda. Una posibilidad que no se atrevía a nombrar, y Julián, en su despacho, miró durante horas la copa de vino que no bebió, repasando cada instante de ese encuentro. Sintiendo que algo en su mundo perfectamente ordenado se había fracturado, y por primera vez en años, no supo si eso era una amenaza o un alivio. La casa entera pareció callar esa noche, como si fuera cómplice de un secreto que apenas comenzaba a escribirse, y mientras el reloj avanzaba lento, marcando cada minuto con el eco de un destino que no se detendría, el alma de ambos comenzaba a cambiar, sin saber aún que esa noche sería la raíz silenciosa de un amor imposible, de un hijo inesperado, y de un futuro que ni en sus más íntimos sueños habrían imaginado. Porque hay noches que no se anuncian, pero lo transforman todo. Lucía despertó al amanecer con el corazón agitado, no por pesadilla alguna, sino por la extraña sensación de haber soñado con algo demasiado real, con un instante que no debía haber ocurrido, con una cercanía prohibida, inconfesable, poderosa y confusa al mismo tiempo, y al abrir los ojos, aún con el cuerpo entumecido por la lluvia de la noche anterior, buscó en su memoria si realmente había sentido el roce de esa chaqueta en sus hombros o si todo había sido una invención de su mente cansada. Que, por una noche, se atrevió a imaginar una caricia que no le correspondía. El cuarto seguía igual de silencioso que siempre, las paredes desgastadas, la cobija delgada, el espejo rajado en una esquina y esa pequeña cruz colgada al lado de la ventana como único amuleto contra las penas del mundo. Pero algo en ella ya no era el mismo, aunque intentara convencerse de lo contrario, porque el silencio de esa madrugada no era el mismo que la había acompañado cada día desde que llegó a la mansión. Ahora ese silencio llevaba otro peso, uno que no se medía en palabras, sino en ausencias, en lo que no se dijo, en lo que no se hizo, en lo que nunca debió empezar pero ya no podía detenerse. Lucía se levantó, se lavó la cara, se peinó con la misma trenza de todos los días y se colocó el uniforme gris con los botones flojos, como si nada hubiera pasado, como si su mundo interior no estuviera dando vueltas. Porque así era la vida para las mujeres como ella, una vida de silencios impuestos, de emociones tragadas, de decisiones tomadas por otros, de deberes antes que deseos, de aguantar aunque el alma gritara por dentro. Y eso era lo que estaba decidida a hacer, seguir, como si nada. Con la frente baja, las manos ocupadas y el corazón escondido donde nadie pudiera verlo. Pero al bajar a la cocina esa mañana, el ambiente ya no era el mismo. La señora Ramona, la cocinera, notó que Lucía no sonreía como otras veces, que su voz era más baja y sus movimientos más lentos. Aunque no dijo nada porque en esa casa nadie preguntaba más de lo necesario, todos sabían que el patrón no toleraba chismes ni dramas innecesarios, y mucho menos que alguien se metiera en lo que no le correspondía. Sin embargo, cuando Lucía se cruzó con Julián al pasar por el corredor, él apenas la miró, ni una palabra, ni una expresión, como si la noche anterior no hubiera existido,
como si la chaqueta que ella había dejado doblada cuidadosamente sobre una silla hubiera desaparecido sin rastro. Ese silencio de él fue un golpe seco en el pecho, no porque esperara una declaración, ni una promesa, ni siquiera una palabra amable, sino porque al ignorarla con esa frialdad calculada, le estaba dejando claro que lo que ocurrió, lo que sintieron, lo que vibró entre ellos, no debía repetirse, no debía mencionarse, no debía siquiera recordarse, y eso le dolió más de lo que quiso admitir, porque por un instante, solo uno, había creído que él también había sentido algo. Los días siguientes fueron aún más duros que los anteriores, no porque Julián la tratara mal, sino porque volvió a ser exactamente el mismo de siempre, distante, impenetrable, ocupado, encerrado en su oficina o ausente por negocios, y ella entendió, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que esa puerta que una vez pareció entreabierta, se había cerrado con fuerza, sellada por el peso del apellido, del poder, de la diferencia de mundos, y que ella, como tantas otras veces en su vida, debía tragar su dolor en silencio. Pero el cuerpo guarda lo que el alma calla, y pronto comenzaron los mareos, el cansancio, la sensibilidad exagerada a los olores y esa sensación extraña de que algo dentro de ella estaba cambiando. Al principio pensó que era el estrés, o quizá la falta de descanso, pero cuando un día, mientras lavaba la loza, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sostenerse de la mesa para no caer, supo que no era solo su mente la que estaba alterada, sino su cuerpo también. Lucía no quiso pensar lo impensable, no al principio, no todavía, pero los días pasaban y su vientre, aunque plano, empezaba a sentirse diferente. Su ciclo mensual no había llegado y una intuición casi animal comenzó a crecer en su interior, una voz que no podía callar y que le susurraba algo que la aterraba: estaba embarazada. La confirmación llegó una tarde, cuando logró escaparse a escondidas a una farmacia del centro y compró una prueba con el poco dinero que le quedaba. Esperó hasta la noche para usarla, cuando ya todos dormían, en el pequeño baño del cuarto de servicio, y cuando las 2 rayitas aparecieron con claridad, no gritó, no lloró, no se desmayó, solo se sentó en el borde de la cama y se quedó ahí, inmóvil, abrazando ese resultado como quien abraza una cruz demasiado pesada. No había lugar para el escándalo, ni para culpas ajenas, ni para reproches. Sabía que su palabra no valdría nada contra la de un hombre como él, sabía que si decía algo nadie le creería, que la culparían de oportunista, de buscar beneficio, de seducir, de mentir, y sabía que si Julián negaba, como ya lo había hecho con su mirada aquella mañana después de la tormenta, ella no tendría cómo defenderse. Así que tomó la decisión más dolorosa de su vida: callar. Decidió guardar el secreto, proteger esa vida que crecía dentro de ella con el mismo silencio con el que había sobrevivido a todo, preparar su salida sin escándalos, sin explicaciones, sin dramas. Hacer sus maletas una noche cualquiera y marcharse sin mirar atrás, sin esperar que alguien la detuviera, sin esperar que alguien se diera cuenta. Y así lo hizo. Porque Lucía, aunque rota por dentro, entendía que a veces el amor también se demuestra en la renuncia, que hay batallas que no se pueden ganar y verdades que no se pueden decir, porque no todos los corazones están listos para escucharlas. Y porque, aunque no lo supiera aún, ese silencio que eligió para proteger a su hijo sería el principio de una historia que años más tarde estremecería las paredes de esa misma mansión, cuando un niño con ojos profundos se atreviera a romperlo todo con una sola palabra. La noche en que Lucía decidió marcharse no hubo tormenta, ni relámpagos, ni lluvia golpeando los cristales. Al contrario, el cielo estaba tan claro que la luna parecía burlarse de su tristeza, lanzando una luz fría sobre los tejados de la mansión, como si quisiera iluminar sus pasos, aunque ella solo deseaba pasar desapercibida, invisible, como tantas otras veces en su vida. Pero esa noche no era como las demás. Esa noche llevaba consigo un peso que no podía compartir con nadie, un secreto que latía en su vientre y le revolvía el alma con cada paso que daba hacia la puerta trasera, esa que usaban los empleados y que ella conocía tan bien como sus propias lágrimas. Había empacado todo en una pequeña maleta de tela raída que le había regalado su madre años atrás, cuando salió de casa para trabajar por primera vez. Dentro no llevaba muchas cosas, apenas un par de mudas de ropa, una foto antigua en blanco y negro donde su familia aparecía abrazada en una fiesta patronal, una medalla de San Judas que su abuela le había colgado en el cuello antes de morir, y el resultado de la prueba que había escondido entre los dobleces de una blusa, como si el papel pudiera
protegerla de lo que vendría después. No dejó nota, no tocó puertas, no miró atrás. Sabía que su ausencia no levantaría sospechas inmediatas, porque en la mansión, los empleados venían y se iban todo el tiempo, algunos despedidos sin explicación, otros hartos de la indiferencia, y otros como ella. Empujados por motivos que nadie entendería, porque nadie se tomaba el tiempo de mirar más allá de los uniformes grises, de los nombres olvidables, de las manos ásperas que limpiaban el suelo sobre el que caminaban los dueños. Caminó por el sendero de grava sin hacer ruido, cada paso era una despedida que no se atrevía a pronunciar, y cuando cruzó el portón principal, ese de hierro forjado que parecía más una frontera entre mundos que una simple entrada, algo dentro de ella se rompió, no por dejar atrás el trabajo, ni por la incertidumbre de lo que vendría, sino porque con cada paso que daba se alejaba de lo único que había conocido como refugio en los últimos años, aunque ese refugio nunca la hubiera abrazado. No tenía un plan preciso, no había ahorros, no tenía a dónde ir exactamente, solo sabía que debía alejarse, proteger a su hijo de una vida de desprecios, de señalamientos, de un apellido que tal vez jamás sería pronunciado con orgullo, prefería criarlo con pobreza pero con dignidad, antes que verlo crecer como un secreto vergonzoso en una casa donde los sentimientos valían menos que los muebles de caoba. Tomó el primer autobús que salió de la terminal esa madrugada, sin importar el destino, con los ojos hinchados por la falta de sueño y el corazón apretado como un puño. Se sentó en el fondo del vehículo y apoyó la frente en la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad se volvían puntos borrosos, dejando atrás un capítulo de su vida que no entendía del todo pero que sabía que debía cerrar. Durante las horas siguientes, pensó en todo lo que había callado, en los momentos que compartió con Julián aunque él nunca lo supiera, en esa noche en que algo los unió y que ahora parecía tan lejana como si no hubiera existido. Pensó en el futuro, en cómo enfrentaría el embarazo sola, en si sería capaz de dar a luz sin nadie a su lado, en cómo criaría a un hijo sin cuna, sin pañales, sin un techo seguro. Pero cada vez que el miedo la paralizaba, se ponía una mano sobre el vientre y recordaba que no estaba sola, que ese niño que crecía dentro de ella era su razón, su fuerza, su destino. Llegó a un pueblo pequeño donde nadie la conocía, donde las calles aún eran de tierra y la gente se saludaba por su nombre. Ahí encontró una pieza en la parte trasera de una fonda familiar, donde la dueña, una mujer robusta de voz fuerte pero corazón generoso, le permitió trabajar ayudando en la cocina y lavando trastes a cambio de un cuarto con techo de lámina y 3 comidas al día. No era mucho, pero era algo. Y sobre todo, era suyo. Los primeros meses fueron duros, el cuerpo le dolía al final de cada jornada y las náuseas no la dejaban dormir, pero nunca se quejó, porque cada sacrificio tenía nombre y rostro, aunque aún no lo hubiera visto. Y cuando por fin sintió la primera patadita en su vientre, se le llenaron los ojos de lágrimas, no por dolor, sino por gratitud, porque esa pequeña señal le recordaba que todo valía la pena, que había una vida que dependía de ella y que por él, por ese hijo que venía de un instante de ternura pero también de abandono, ella sería capaz de resistirlo todo. Nunca pronunció el nombre de Julián, ni siquiera en sus pensamientos, como si al evitarlo pudiera protegerse del recuerdo, del dolor, de la tentación de volver. Porque aunque su corazón seguía preguntándose por qué él la había ignorado después de esa noche, su mente tenía claro que no debía permitir que su hijo creciera esperando algo de alguien que jamás lo reconocería. Y así pasaron los meses, entre comidas sencillas, turnos eternos y noches de insomnio, hasta que llegó el día en que por fin tuvo a su hijo en brazos, un niño de ojos grandes, con una expresión tan profunda que parecía comprenderlo todo desde el primer instante. Lo llamó Emiliano, porque ese nombre le sonaba a fuerza, a esperanza, a futuro, y cuando lo abrazó por primera vez, supo que no necesitaba más, que con él tenía todo lo que siempre había buscado sin encontrar. Lucía no sabía lo que vendría después, no imaginaba que algún día el destino volvería a cruzar sus caminos con Julián de una forma tan inesperada, tan brutal y tan necesaria, pero por ahora, su única preocupación era cuidar de Emiliano, enseñarle a caminar, a hablar, a vivir sin rencor, y construir una vida donde el amor no se mendigara, sino se regalara desde el alma. Porque a veces, huir no es rendirse. A veces, huir es el primer acto de valentía de una madre que ama tanto, que está dispuesta a desaparecer para proteger lo más sagrado que ha llevado dentro. Los días en aquel pequeño pueblo se convirtieron en semanas, y las semanas en meses,
y así, sin darse cuenta, Lucía fue tejiendo una nueva vida con las manos ásperas del trabajo y el corazón lleno de silencios que solo se compartían con el niño que cargaba entre los brazos. Emiliano creció rodeado de olores a comida recién hecha, de voces que no le hablaban con desprecio, de calles polvorientas donde aprendió a dar sus primeros pasos tambaleantes mientras su madre, sentada en una banquita de madera, lo seguía con la mirada como si fuera un milagro que no merecía pestañear. Lucía no tenía lujos, ni tiempo libre, ni seguridad social, pero tenía a su hijo, y eso era suficiente para despertarse antes del amanecer, amasar tortillas a mano con la espalda adolorida, servir mesas en la fonda sin descanso y aún tener fuerzas para cargar a Emiliano dormido en brazos cuando se le hacía tarde para recogerlo de la vecina que lo cuidaba por unas monedas al día. No había quejas en su boca, aunque su cuerpo sí protestaba, porque entendía que cada lágrima tragada, cada plato lavado, cada callo en sus dedos tenía un sentido más grande que cualquier dolor. Durante años vivieron en un cuarto improvisado con techo de lámina y paredes de madera fina que no protegían ni del frío ni del calor, pero Lucía decoró ese espacio con lo poco que tenía. Colgó dibujos de Emiliano hechos con crayones rotos, pegó recortes de revistas con frases que hablaban de fe, y puso una vela cada domingo a los pies de una estampita de la Virgen de Guadalupe. Porque aunque había perdido muchas cosas, nunca perdió su esperanza, esa que se encendía cada vez que su hijo sonreía. O decía mamá con esa voz dulce que le curaba todos los males. Emiliano era un niño curioso, de esos que hacen muchas preguntas y se fijan en todo, y aunque a veces Lucía se quedaba sin respuestas, siempre encontraba la manera de envolverlo con historias. Le contaba cuentos antes de dormir, no con dragones ni princesas, sino con mujeres que luchaban por sus hijos, con hombres que aprendían a amar tarde, con niños que nacían en medio del abandono pero crecían con dignidad. Porque aunque eran invenciones suyas, en el fondo eran pedazos de su verdad, convertidos en palabras para proteger a su pequeño de la crudeza del mundo. Nunca habló mal de Julián, jamás le dijo a Emiliano que su padre lo había ignorado, ni que había decidido vivir como si él no existiera, al contrario. Le contaba que su papá era un hombre lejano que no había podido estar con ellos, que tal vez algún día vendría, pero que mientras tanto, ella estaría siempre ahí, y eso bastaba para que el niño lo esperara con ternura. Como quien espera una carta que nunca llega pero no pierde la ilusión de que un día sí. Con el tiempo, Emiliano empezó a parecerse cada vez más a Julián, no solo en los ojos, que tenían ese mismo tono entre miel y ámbar que parecía cambiar con la luz del día, sino en la forma de mirar. En esa expresión seria y pensativa que lo hacía parecer mayor, Lucía lo notaba cada vez que lo veía dormido, con el ceño ligeramente fruncido y las manos juntas como si estuviera meditando en sueños. Y aunque ese parecido le dolía, también le recordaba que el amor no se borra solo porque se calla. Hubo momentos difíciles, días en que no alcanzaba el dinero para pagar el gas o en que se enfermaban al mismo tiempo y no podían ir al médico, noches en que Lucía se preguntaba si había hecho bien en callar, en huir, en cargar sola con todo, pero al ver a Emiliano dormir abrazado a su brazo, con esa paz que solo tienen los niños cuando se sienten seguros, volvía a convencerse de que no había otra opción, que todo valía la pena. Porque lo estaba criando lejos de la humillación, del rechazo, del silencio cruel que ella conoció demasiado bien. A veces, en fechas especiales como el Día del Padre o en las posadas escolares, Emiliano preguntaba por su papá, no con reclamo, sino con esa inocencia tan dolorosa que no sabe que duele. Lucía le sonreía y le decía que era un hombre muy ocupado, que quizás un día vendría a buscarlo, y luego se escondía en la cocina para llorar en silencio. Porque una madre también se rompe aunque nunca deje que su hijo lo vea. Con el tiempo, Emiliano comenzó a destacar en la escuela, era inteligente, observador, respetuoso, sus maestras decían que era un niño especial. Y Lucía sentía que su corazón se agrandaba cada vez que lo escuchaba leer en voz alta o resolver problemas con facilidad, lo veía correr con otros niños por el patio de tierra, con los pantalones rotos y las manos llenas de tierra, pero con una alegría tan genuina que hacía olvidar las carencias, y en esos momentos comprendía que, a pesar de todo, lo estaba haciendo bien. Jamás le pidió nada a Julián, nunca volvió a buscarlo, no porque no pensara en él, sino porque sabía que ese hombre estaba en otro mundo. Uno donde los sentimientos eran una debilidad y los errores se escondían bajo alfombras de mármol. Sabía que él no la recordaba, o si lo hacía, sería con desprecio,
y no quería exponer a su hijo a ese desprecio. No quería que Emiliano fuera una vergüenza más que Julián enterrara con indiferencia. A pesar de todo, no guardaba odio, solo tristeza, esa que se instala en el pecho como una sombra que nunca se va, pero que no impide caminar, solo acompaña. Lucía vivía con esa sombra todos los días. Pero había aprendido a convivir con ella, a sonreírle a la vida aunque por dentro doliera, porque así eran las mujeres como ella, fuertes sin permiso, valientes sin opción, madres a tiempo completo con el alma remendada a fuerza de amor. Y así pasaron 5 años, 5 navidades sin regalos, 5 cumpleaños con pasteles hechos en casa, 5 inviernos compartiendo una cobija, 5 veranos corriendo por los charcos, 5 años donde el amor no fue lujoso, pero sí verdadero, porque en ese pequeño cuarto, lejos de la mansión y del apellido del Valle, Emiliano creció sabiendo lo más importante, que era amado profundamente, aunque aún no supiera toda la verdad sobre su origen. Una verdad que, sin que Lucía lo supiera, estaba por regresar a su vida como una ola que arrastra todo a su paso. El sol caía implacable sobre el pueblo esa tarde, haciendo que hasta el polvo pareciera más pesado. Lucía salía de la fonda con las mangas arremangadas, las manos aún húmedas por lavar los trastes y el delantal manchado de salsa, mientras pensaba en lo que aún le faltaba por hacer en casa, en la ropa que debía remendar, en los zapatos de Emiliano que ya le apretaban y que quizás podría cambiar por otros en la feria del sábado, pero no llegó a terminar ese pensamiento, porque lo que escuchó fue un grito, un alboroto infantil que no sonaba a juego, sino a susto, seguido del golpe seco de un cuerpo cayendo al suelo. Corrió sin pensar, empujando a la gente, sintiendo como el corazón se le salía por la garganta antes de llegar a la esquina donde vio a su hijo tirado sobre la tierra, con los ojos cerrados y el cuerpo flojo como trapo mojado. Alguien gritó su nombre, una señora intentó detenerla, pero Lucía se agachó de rodillas junto a él y lo cargó con una fuerza que no sabía que tenía, mientras suplicaba que abriera los ojos, que hablara, que hiciera cualquier sonido que le devolviera el alma al cuerpo. Porque en ese momento el mundo se encogió a la medida exacta de su hijo entre sus brazos. Emiliano había tropezado mientras corría, su cabeza había golpeado contra una piedra mal colocada al borde de la banqueta, y aunque no sangraba ni mostraba heridas visibles, algo en su piel pálida, en su respiración agitada, en su cuello caído la hizo saber que esto no era una caída cualquiera, que no bastaba con una curita ni con un té de manzanilla, que esto era otra cosa, algo más serio, más profundo, más peligroso. Una vecina la acompañó hasta la clínica del pueblo, una construcción de paredes agrietadas y ventanas opacas donde el doctor, un hombre mayor con mirada cansada, hizo lo que pudo con lo poco que tenía, revisó al niño, pidió calma, pero al cabo de unos minutos se le acercó con la mirada grave y la voz baja para decirle lo que más temía: el niño tenía que ser trasladado a un hospital en la ciudad, donde pudieran hacerle estudios neurológicos, análisis de sangre, tomografías, cosas que ni siquiera ella sabía pronunciar, pero que entendía que costaban más de lo que podía juntar en 1000 turnos dobles. Lucía no lloró ahí, no en ese momento, porque una madre aprende a contener el llanto cuando el miedo se convierte en urgencia. Pidió permiso en la fonda, habló con la dueña, que le dio unas monedas y un frasco de agua bendita, tomó un camión rumbo a la ciudad con Emiliano sobre su regazo, dormido, débil, y al llegar al hospital general, esperó horas en la sala de urgencias hasta que un médico joven y serio le explicó con palabras técnicas lo que ella entendió con el alma: el niño estaba delicado, y si no se actuaba rápido, podían presentarse complicaciones. La internaron esa misma noche, firmando papeles que no entendía, preguntándole por un seguro que no tenía, por un familiar responsable que no existía, y por ingresos que no podía comprobar, y ahí, en ese cubículo blanco con olor a cloro y desesperanza, Lucía sintió que el mundo se le venía abajo, no por ella, sino porque por más fuerte que fuera, había límites que no podía cruzar sola. Porque el dinero no nace de la tierra, ni la salud se compra con buenas intenciones, y su hijo, su Emiliano, necesitaba cosas que ella no podía darle. La madrugada fue larga y helada, sentada en una silla de plástico al lado de la camilla, sosteniéndole la mano diminuta, hablándole en voz baja como si eso pudiera mantenerlo con ella, recordándole los cuentos que le inventaba cuando no podían dormir, las promesas que le hacía cuando no había regalo de cumpleaños, y el amor que le juraba en cada caricia, pero en el fondo sabía que eso no bastaría.
que esta vez necesitaba más que voluntad, necesitaba ayuda. Y fue entonces, mientras lo miraba, que una idea cruzó por su mente como una daga que se clava sin pedir permiso. Pensó en Julián. No porque lo perdonara, ni porque creyera que tenía derecho a saber, sino porque era el padre de Emiliano, aunque él nunca lo hubiera reconocido, aunque hubiera vivido como si no existiera, él seguía siendo su sangre, su raíz, su origen, y por muy lejos que estuvieran sus mundos, por muy dolorosa que fuera su historia, tal vez, solo tal vez, ahora él podría hacer por su hijo lo que ella ya no podía. No fue una decisión fácil, ni impulsiva, al contrario, fue una noche entera de dudas, de recuerdos, de orgullo tragado, de miedo al rechazo, de temor a repetir la misma historia. Pero multiplicada por el dolor de ver a su hijo sufrir, pensó en no ir, en esperar un milagro, en buscar una colecta, en pedir limosna si era necesario. Pero cuando los médicos regresaron al amanecer y le hablaron de estudios más costosos, de internamiento prolongado, de un tratamiento especializado que implicaba cifras que ella jamás podría imaginar, supo que no tenía opción. No iba a rogar por ella. Iba a luchar por Emiliano. Y con esa convicción se levantó, se lavó la cara, se arregló el cabello con una liga vieja, se cambió la blusa por la menos arrugada que traía en la mochila y se dirigió a la mansión del Valle. Esa misma que había dejado 5 años atrás en la oscuridad de una noche silenciosa, sin imaginar que volvería a cruzar esa puerta por la vida de su hijo, con el corazón hecho pedazos, pero con la mirada firme de una madre que no tiene nada que perder. No sabía cómo la recibirían, si la dejarían pasar, si Julián la recordaría, si la rechazaría sin escucharla, pero nada de eso importaba, porque ahora no era la misma muchacha que limpiaba los pasillos sin ser vista. Ahora era la mujer que había criado a su hijo con amor y dignidad, y estaba dispuesta a enfrentarse a quien fuera por él. Lo que no sabía, era que ese encuentro no solo pondría su mundo de cabeza. También iba a derrumbar las certezas de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. El sonido de los neumáticos sobre la grava le resultó tan familiar que por un instante pensó que estaba soñando, como si los años no hubieran pasado y todo aquello que vivió fuera apenas una escena pausada en su memoria. Lucía bajó del taxi con el estómago revuelto por los nervios, con la garganta seca y el corazón palpitando tan fuerte que sentía que podía escucharse desde fuera. Cargaba en brazos a Emiliano, que dormía por efecto del medicamento, con el rostro pálido y los labios entreabiertos como si aún soñara con un mundo donde las madres no tuvieran que mendigar auxilio. El portón estaba igual que antes, imponente, frío, intacto, pero ahora no la miraba desde arriba, ahora ella lo miraba de frente, como se miran las cosas que un día te rompieron y hoy ya no pueden aplastarte. Tocó el timbre sin saber si alguien respondería, sin saber siquiera qué diría si la puerta se abría, y cuando finalmente escuchó los pasos acercándose desde el otro lado, algo en su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de reventar. Fue Ramona quien abrió, con más ganas, pero la misma expresión severa de siempre, y por un segundo sus ojos no la reconocieron, hasta que se fijó en la cicatriz pequeña que Lucía tenía junto a la ceja. La misma que se hizo de niña cuando cayó jugando en el patio de su casa, y entonces su rostro se contrajo con una mezcla de sorpresa y algo que no supo si era enojo, miedo o nostalgia. ¿Lucía?, dijo apenas en un susurro, como quien ve un fantasma. Lucía asintió sin decir palabra y miró a Ramona con firmeza, sin lágrimas, sin temblores, solo con esa dignidad que nace cuando una madre ya no puede seguir callando, y sin pedir permiso dio un paso al frente, cargando a Emiliano con ambas manos como si fuera su escudo, su verdad, su historia entera envuelta en un cuerpo frágil. «Necesito ver al señor Julián», dijo con una voz que no era la suya, era una voz hecha de cansancio, de años de silencio, de orgullo tragado, de fuerza contenida, y Ramona, aunque no entendía qué estaba ocurriendo, supo por instinto que esa visita no era una casualidad ni una impertinencia. Lucía fue conducida a la sala como en los viejos tiempos, pero esta vez no era una empleada, no llevaba uniforme, ni cargaba escobas ni jergas. Esta vez llevaba en los brazos la consecuencia de una noche que nadie quiso recordar y que ahora tocaba la puerta con la cara de un niño enfermo. Y mientras esperaba sentada en ese sillón de cuero que tantos años había aspirado en silencio, sintió que cada segundo pesaba como piedra, que el aire era más denso que nunca, y que su propia respiración parecía romper el orden de un mundo que jamás estuvo hecho para recibirla.
Julián entró minutos después, elegante como siempre, impecable, pero con el rostro un poco más marcado por el tiempo, por el trabajo, por los días, y al verla ahí sentada, cargando a un niño que se le parecía tanto, frunció el ceño en un gesto casi mecánico, como si su cuerpo aún se negara a reconocer lo que su alma empezaba a intuir. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó sin suavidad, sin cortesía, sin defensas. Lucía lo miró a los ojos y sostuvo su mirada sin parpadear, como si en ese contacto visual pudiera transmitir todo lo que había callado durante 5 años. No respondió enseguida. Primero se inclinó para acomodar a Emiliano sobre el sofá, cuidando su cabeza como si fuera de cristal, luego se incorporó lentamente y con una voz clara, aunque baja, pronunció una frase que cambiaría el rumbo de ambas vidas. «Vine porque es tu hijo, y está enfermo». El silencio fue inmediato, brutal, seco, como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Julián abrió la boca, pero no dijo nada. Sus ojos se fijaron en el rostro del niño, en su perfil dormido, en ese mentón que reconocía sin querer, en esa expresión seria que le parecía tan familiar, y entonces retrocedió un paso, no por miedo, sino por algo más fuerte, duda, vértigo, incredulidad. «Eso no puede ser verdad», murmuró, más para sí mismo que para ella. Lucía no se inmutó, no suplicó, no lloró, solo sacó un papel doblado del bolsillo trasero de su pantalón y se lo entregó. Era el informe médico donde constaban los síntomas, el diagnóstico preliminar y el tratamiento recomendado, y en la parte inferior, escrito con letra de doctor, el costo estimado del procedimiento que Emiliano necesitaba para estabilizarse. «No vine a pedirte amor, ni disculpas, ni explicaciones», dijo ella con calma, «vine porque no tengo cómo salvarlo sola». Julián sostuvo el papel con una mano temblorosa, lo leyó sin levantar la vista, sin preguntar nada, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de él se resquebrajaba, porque aunque su mente quisiera negar, sus ojos no podían, y menos su corazón, que empezaba a latir distinto al mirar ese rostro dormido que le recordaba al suyo propio cuando era niño. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó de pronto, con voz más baja, ya sin agresividad. «Porque tú no me hubieras creído», respondió Lucía con una honestidad tan llana que dolía. Y ahí, en medio de esa sala que alguna vez fue símbolo de poder y jerarquía, se encontraban ahora 2 personas rotas por el pasado, unidas por un niño que dormía sin saber que estaba siendo testigo silencioso del día en que la verdad, por fin, se atrevió a entrar por la puerta principal. Lucía no suplicó ni negoció, simplemente se mantuvo de pie, esperando una respuesta que no necesitaba ser pronunciada, porque en los ojos de Julián ya se dibujaba un torbellino de emociones que nunca había permitido salir. Y mientras el reloj marcaba el paso del tiempo, lo único que ambos sabían era que el ayer estaba a punto de colapsar sobre ellos, y que ya nada volvería a ser igual. El silencio era tan espeso en aquella sala que se podía escuchar el leve tic-tac del reloj de péndulo colgado en la pared, ese que durante años había marcado el ritmo impasible de la rutina en la mansión del Valle. Julián permanecía de pie, inmóvil, sosteniendo el papel con los detalles médicos de Emiliano como si llevara en las manos no una hoja, sino una carga que le pertenecía desde hace tiempo pero que se había negado a aceptar. Frente a él, Lucía lo miraba sin rencor, sin temor, sin súplica, solo con esa serenidad que da el haberlo perdido todo y aún así seguir de pie por alguien más. El niño seguía dormido, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, pero incluso en su estado de reposo parecía irradiar una presencia que no se podía ignorar. Julián lo miraba de reojo, resistiéndose aún a caer en la evidencia, luchando con una parte de sí mismo que se negaba a aceptar que algo tan profundo se le hubiera escapado por tantos años, y sin embargo, cuanto más lo observaba, más difícil le resultaba sostener esa negación. Hubo un momento en que Emiliano giró apenas el rostro y se acomodó sobre el respaldo del sofá, y al hacerlo, sus facciones quedaron perfectamente expuestas bajo la luz natural que entraba por las grandes ventanas del salón principal. Y fue en ese instante cuando Julián sintió un golpe seco en el centro del pecho. Porque esa nariz ligeramente curvada, ese gesto adusto al dormir, incluso el pliegue exacto de sus cejas, eran suyos. La mente quiso buscar explicaciones, quiso creer que podía ser una coincidencia, que la mente humana a veces conecta parecidos donde no los hay, pero el corazón ya lo sabía. Y lo sabía desde el segundo en que cruzó la puerta y vio a Lucía con ese niño en brazos,
desde que notó esa expresión que solo una madre desesperada puede tener cuando ya no hay orgullo que la detenga. Pero fue cuando Emiliano, aún somnoliento, abrió los ojos y lo miró directamente que todo se derrumbó. El niño lo observó sin miedo, sin prejuicio, sin saber quién era ese hombre de traje oscuro que lo miraba como si acabara de ver un fantasma. Julián sintió que el tiempo se detuvo cuando, sin pensarlo, Emiliano frunció el ceño con la misma intensidad que él solía hacerlo en las juntas más tensas de su empresa, y con voz apenas audible, preguntó con una mezcla de extrañeza y naturalidad: «¿Papá?». La palabra se deslizó en el aire como un cuchillo que corta sin esfuerzo. Lucía se quedó congelada, no por la pregunta, sino porque no lo había preparado para eso, porque nunca le había dicho que lo conocía, ni mucho menos que ese hombre era su padre, pero algo en Emiliano lo supo, lo reconoció. Lo intuyó desde esa conexión invisible que a veces existe entre la sangre y el alma. Julián dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar el eco de esa palabra en su pecho, una palabra que nunca nadie le había dicho con sinceridad, una palabra que había evitado toda su vida. No porque no quisiera ser padre, sino porque el miedo a fallar había sido más grande que cualquier deseo de formar un lazo. No respondió, no dijo sí ni no, simplemente se quedó ahí, mirando a Emiliano con una mezcla de asombro, dolor, ternura y culpa, una mezcla que lo desarmó por dentro, que lo quebró en capas que llevaba años endureciendo. Y Lucía, que conocía su lenguaje corporal mejor que nadie, supo que en ese instante ya no era el patrón, ni el hombre poderoso, ni el dueño de todo aquello, ahora era solo un hombre ante una verdad ineludible. «No lo entrené para decir eso», dijo Lucía con suavidad, como si no quisiera romper la fragilidad del momento. «Nunca te nombré, nunca lo preparé, fue él quien lo dijo, solo él». Julián cerró los ojos un segundo y apretó la mandíbula, como si la frase le hubiera calado aún más profundo que la anterior, porque sabía que si el niño había pronunciado esa palabra sin que nadie se la enseñara, entonces algo en lo más esencial de su ser lo había reconocido como quien es, como lo que es. Un padre. Y no cualquier padre, sino el suyo. Se acercó lentamente, como si temiera que un paso en falso pudiera espantar la frágil magia del momento, se agachó frente al sofá y por un instante el silencio fue total, los ojos de ambos se encontraron a la misma altura. Julián buscó algo en esa mirada infantil, alguna señal de que podía acercarse sin lastimarlo, sin invadir, sin mentir, pero solo encontró una inocencia limpia, desarmante. Y en esa inocencia sintió el perdón sin que fuera pronunciado. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz baja, con los ojos húmedos sin que se notara demasiado. «Emiliano», respondió el niño, y luego apoyó su cabeza en el respaldo sin quitarle la vista. Julián asintió y se quedó en silencio, sin saber qué decir, sin querer decir algo que no pudiera sostener después, porque por primera vez en años, no quería equivocarse. Lucía observaba la escena en absoluto silencio, con el alma en un hilo, sabiendo que algo acababa de romperse y formarse al mismo tiempo, que la palabra papá no solo había estremecido a Julián, también a ella. Que durante años cargó con ese título para los dos, ahora tenía miedo, sí, pero también esperanza, porque por primera vez Julián no estaba huyendo. Y eso, por sí solo, ya lo cambiaba todo. Julián no respondió de inmediato, se levantó lentamente como si el suelo hubiera comenzado a moverse bajo sus pies, caminó unos pasos en dirección a la ventana más cercana y se quedó ahí, de espaldas, mirando hacia los jardines perfectamente recortados por los jardineros, esos que durante años había ordenado mantener en absoluto equilibrio. Como si la armonía del exterior fuera suficiente para silenciar el caos interior que siempre había evitado enfrentar, respiraba profundo, pero no era calma. Lo que buscaba, era tiempo, era espacio, era una manera de evitar lo inevitable sin que se notara demasiado. Lucía lo seguía con la mirada, sin moverse, con el cuerpo rígido por el peso de las emociones, sabía que ese momento era frágil. Que cualquier palabra mal dicha podía cerrar para siempre la posibilidad de que Julián reconociera lo que el corazón de Emiliano ya había intuido. Ella no esperaba un milagro, ni mucho menos una confesión repentina de paternidad, solo quería una chispa de humanidad, una grieta en esa fachada tan cuidadosamente construida durante años. «Ese niño no es mío», dijo él finalmente, sin girarse, con una voz que intentaba sonar firme pero que le tembló apenas al final de la frase. Lucía cerró los ojos por un instante, no porque no lo esperara, sino porque duele igual aunque uno lo anticipe,
se acercó lentamente hasta quedar a unos pasos detrás de él. Con el corazón palpitando con fuerza pero sin perder la dignidad, porque no había venido a rogar, había venido a mostrar la verdad, aunque esa verdad fuera demasiado incómoda para ser aceptada de golpe. No necesitas decirlo, respondió ella con serenidad, ya lo dijiste aquella vez, cuando decidiste olvidarme al día siguiente, esto no es nuevo para ti. Julián apretó los puños, no por rabia, sino por impotencia, porque esas palabras lo tocaban justo en la herida que había preferido ignorar. Él no era un hombre cruel, pero sí cobarde con lo emocional. Lo había sido toda su vida, con su madre, con sus hermanas, con aquella prometida que lo dejó en el altar y que lo había convencido de que amar era sinónimo de perder el control, por eso se había blindado. Por eso se había convertido en el tipo de hombre que decide con la cabeza y guarda el corazón bajo llave, muy al fondo, donde nadie pueda alcanzarlo. Pero ahora ese niño, ese pequeño con los ojos entrecerrados por la fiebre, ese niño que no pedía nada más que atención y cuidado, tenía su mismo gesto cuando se concentraba, su misma forma de mover los labios al dormir. Incluso su misma manera de arrugar la nariz cuando algo no le gustaba. Julián no necesitaba una prueba genética, porque lo que lo enfrentaba no era la ciencia, sino su propio reflejo, uno que no estaba listo para asumir. ¿Tienes pruebas?, preguntó, como si quisiera aferrarse al único argumento que le quedaba, al último hilo del control que tanto le había costado mantener. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y compasión, no porque dudara de él, sino porque entendía que no estaba listo, que dentro de todo ese traje caro, de ese reloj de marca y de ese rostro endurecido, había un hombre temblando por dentro, un niño que nunca había sido abrazado de verdad y que ahora no sabía cómo responder al abrazo involuntario de un hijo que lo miraba sin reproche. Tengo algo más fuerte que una prueba, dijo finalmente, tengo 5 años de noches sin dormir, de juegos compartidos, de risas con dolor de estómago, de cuentos inventados, de carencias escondidas con ternura. Tengo la historia de su infancia completa en la memoria, y tú no estabas en ninguna parte, pero él igual te buscó en cada rincón. Julián cerró los ojos al escucharla, y por un instante dejó caer los hombros, como si el peso del pasado y del presente le cayeran encima al mismo tiempo. No era solo lo que ella decía, era lo que él sabía en lo más profundo. Lo que había sentido cuando el niño le dijo papá sin titubeo, con esa inocencia que atraviesa cualquier barrera. La figura del hombre poderoso, del empresario frío, del patrón distante, se agrietaba poco a poco ante la figura dormida de ese niño que no conocía la malicia, que no pedía herencia, ni explicaciones, ni promesas de futuro, que solo quería saber si ese hombre que se parecía tanto a él era quien su corazón le decía que era. Y eso fue lo que lo estremeció más. Porque Julián siempre había vivido en un mundo donde todo podía comprobarse, donde los contratos se firmaban, las verdades se demostraban con sellos y firmas, pero ahora lo confrontaba algo que no podía ser medido con papeles. Algo que no necesitaba testigos, solo honestidad, y esa honestidad lo estaba dejando sin excusas. Lucía no presionó más, simplemente volvió a sentarse junto a Emiliano, lo cubrió con una manta que había traído desde el hospital y le acarició el cabello con movimientos suaves, maternales. Como quien cuida no solo a un hijo, sino también a una historia de amor que nunca terminó de escribirse. Julián los observó desde la distancia. Por primera vez, no pensó en lo que eso significaba para su imagen, ni para sus negocios, ni para su familia, sino en lo que eso implicaba para él mismo, como hombre, como ser humano, como alguien que había dejado pasar lo más valioso sin darse cuenta. Y aunque sus labios seguían repitiendo que ese niño no podía ser suyo, sus ojos empezaban a decir lo contrario. Porque hay verdades que no se aceptan con la boca. Se aceptan con el alma. Julián volvió a sentarse frente al escritorio de roble macizo donde había firmado acuerdos millonarios, despedido empleados sin titubear y planeado el crecimiento de su imperio durante más de una década, pero ese día, ese momento, lo sentía distinto, como si esa estructura firme ya no le ofreciera respaldo, como si su propio despacho ya no fuera su territorio, sino una especie de escenario donde algo estaba a punto de colapsar y él no tuviera ya control sobre lo que ocurría. Lucía permanecía de pie, sin acercarse más, sin insistir, con la espalda recta y el alma expuesta, sosteniéndose no en el orgullo sino en la convicción de saber que su hijo merecía una oportunidad. Aunque viniera de manos temblorosas, aunque tuviera que arrancarla de un corazón que nunca aprendió a amar con palabras.
Julián respiró hondo, como si intentara ordenar todo lo que sentía. Como si buscara entre los pliegues de su conciencia un argumento que lo salvara de la responsabilidad que lo envolvía desde que Emiliano pronunció esa palabra que había hecho eco en su cabeza toda la noche anterior. Se pasó las manos por la cara, se ajustó los puños de la camisa con movimientos nerviosos y luego, con una mirada que mezclaba defensa con distancia, volvió a hablar. No puedo aceptar algo así sin pruebas, dijo con tono controlado, pero sin firmeza real. Podrías estar mintiendo, podrías haber venido aquí por dinero, por venganza, por lo que sea. Lucía no se inmutó, no protestó ni levantó la voz, solo bajó la mirada por un instante y luego volvió a enfrentarlo con una calma que, sin quererlo, lo desarmaba aún más. ¿Crees que no habría sido más fácil dejarlo morir en una sala de hospital que venir a este lugar donde fui invisible, humillada y olvidada? Preguntó sin rencor, pero con una claridad que no permitía interrupciones. Si de verdad quisiera venganza, habría llegado con abogados, con cámaras, con escándalo, pero vine con él, enfermo, dormido, sin defensas. Porque tú, aunque no lo aceptes, eres parte de su historia y puede que seas la única esperanza que le queda. Julián no sabía qué responder, porque todo dentro de él quería seguir negándolo, pero cada palabra de Lucía lo empujaba hacia una verdad que le pesaba más que cualquier documento legal. Se levantó, dio unos pasos hacia el ventanal y luego se giró, intentando recuperar ese tono autoritario que lo había caracterizado toda su vida. Lo voy a ayudar, dijo al fin, con la voz un poco más baja, pero no porque crea en ti, sino porque el niño está enfermo y no tengo la crueldad de dejarlo así. Lucía sintió un nudo en la garganta, no por el rechazo, que ya conocía, sino por la forma en que él hablaba de su hijo como si fuera un extraño, como si la ayuda viniera desde la caridad y no desde la responsabilidad. Pero no dijo nada, porque entendía que a veces el corazón más duro necesita avanzar por sus propios pasos aunque tropiece muchas veces en el camino. ¿Y después qué?, preguntó ella, sin moverse. ¿Vas a volver a olvidarlo cuando se cure? ¿Vas a enterrarlo otra vez en tus silencios? Julián no respondió. Porque no tenía respuesta. Porque aún no sabía si quería encontrar una. Se giró, tomó el teléfono, marcó a su secretaria y le pidió que gestionara una transferencia inmediata al hospital donde estaba Emiliano. Pidió una sala privada, especialistas, el mejor equipo que tuvieran. Dijo que corrieran todos los gastos a nombre de su empresa, y cuando colgó, no miró a Lucía, sino a su propio reflejo en el cristal, buscando en esa imagen la certeza que no sentía. Ya está cubierto todo lo que necesita, dijo con frialdad, pueden volver al hospital. Lucía sintió lentamente y se inclinó hacia el sofá para cargar de nuevo a Emiliano, lo acomodó con cuidado entre sus brazos y caminó hacia la salida sin mirar atrás, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo apenas un segundo y dijo algo que lo perseguiría durante muchos días. Puedes comprar la atención médica, pero no puedes comprar lo que él te dio con una sola palabra, y tú decidiste no recibir. Y se fue. Sin escándalo, sin lágrimas, sin aplausos. Se fue como entró, con dignidad. Y Julián se quedó solo en su despacho, con el eco de esas palabras resonando en las paredes, sintiendo que había hecho lo correcto, pero sabiendo muy en el fondo que algo mucho más grande que el dinero se le estaba escapando de las manos. El traslado al hospital privado fue tan rápido y silencioso como si el mundo quisiera compensar, al menos por un momento, todos los años de espera. Emiliano despertó en una cama amplia, con sábanas blancas que olían a lavanda y una luz tenue entrando por la ventana como si el cielo quisiera calmar su fiebre. Lucía estaba a su lado, con la mano entrelazada a la suya y los ojos húmedos por la falta de sueño, por la angustia acumulada, por el miedo que aún no se disipaba a pesar del entorno perfecto que los rodeaba. Los médicos iban y venían con rostros serios pero amables, hablaban en términos que Lucía no siempre comprendía, pero anotaba cada palabra como si fuera un mandato sagrado. Le explicaron que Emiliano tenía una inflamación cerebral que requería monitoreo constante, que debía mantenerse en reposo absoluto, que era necesario iniciar una serie de tratamientos costosos, análisis neurológicos avanzados, incluso visitas de especialistas que debían ser traídos desde la capital. Todo parecía sacado de una película de esas que ella había visto solo en la televisión ajena. Pero lo que no esperaba, lo que no estaba en ningún informe ni en los papeles del hospital, fue la visita de la administradora del recinto al día siguiente por la mañana, una mujer elegante,
con tacones firmes y una carpeta delgada entre las manos, que se presentó con una sonrisa mecánica y explicó con cortesía profesional que los gastos estaban siendo cubiertos por la empresa de don Julián del Valle, y que él mismo había solicitado que Lucía no tuviera que preocuparse por nada, siempre y cuando se mantuviera en discreción absoluta. Lucía no entendió del todo qué significaba esa frase, hasta que la mujer le entregó una hoja para firmar, una especie de acuerdo informal donde se le pedía no hacer pública su relación con el empresario, no hablar del niño con la prensa, no dar declaraciones de ningún tipo y, sobre todo, no mencionar su apellido en trámites posteriores sin autorización. Era un trato de silencio disfrazado de generosidad. Una ayuda condicionada por la invisibilidad, una asistencia que venía con una venda en la boca. No firmó de inmediato. Se quedó mirando el papel largo rato, sintiendo que cada palabra era una piedra lanzada con guante blanco, que cada línea estaba diseñada para recordarle cuál era su lugar, para dejar claro que sí, que su hijo viviría, pero a cambio de que su historia siguiera enterrada como hasta ahora, que Emiliano seguiría existiendo, pero sin identidad, sin verdad, sin nombre. Quiso romper el documento, quiso gritar, quiso correr a buscar a Julián y exigirle que fuera valiente, que diera la cara, que dejara de esconderse detrás de sus abogados y de su dinero. Pero al volver la mirada hacia Emiliano, tan pequeño, tan frágil, con suero en el brazo y una expresión de cansancio en el rostro, supo que esa no era una batalla que se libraba con orgullo, sino con amor, y que por él estaba dispuesta a callar un poco más, a doblar la dignidad por un tiempo, siempre y cuando eso le diera la oportunidad de ver a su hijo volver a sonreír. Firmó, con manos temblorosas pero firmes, con la conciencia clara de que no estaba cediendo por cobardía, sino eligiendo lo que cualquier madre elegiría cuando la vida de su hijo depende de una decisión que va más allá de lo justo, de lo ético, de lo moral. Y así pasaron los días. Emiliano comenzó a mejorar lentamente, recuperaba el apetito, volvía a hacer preguntas, jugaba con los controles de la cama como si fuera un explorador en una nave espacial, y Lucía, aunque sonreía por fuera, por dentro se iba apagando poco a poco, porque sabía que estaban en una jaula de cristal, donde todo parecía perfecto pero donde cada gesto era observado, cada visita regulada, cada paso monitoreado por ojos invisibles que no querían escándalos ni verdades. Julián no volvió a aparecer en persona durante esa semana, enviaba flores, enviaba juguetes, enviaba instrucciones, pero nunca se sentó a un lado de la cama de Emiliano. Nunca lo tomó de la mano ni le preguntó cómo se sentía, y eso era lo que más dolía, porque Lucía no había venido solo por medicina, había venido por algo más profundo, más humano, algo que no podía comprarse ni firmarse. Una noche, mientras Emiliano dormía profundamente y ella lo acariciaba en silencio, Lucía se preguntó si había hecho lo correcto. Si ese niño que tenía tanto amor para dar merecía seguir creciendo bajo la sombra de un apellido que lo negaba mientras lo financiaba, si su silencio era realmente una forma de protección o una nueva forma de abandono. Si aceptar esa ayuda era igual a seguir escondiendo la verdad. Y ahí, en esa habitación pulcra y silenciosa, hizo una promesa. Prometió que lo permitiría solo por un tiempo, solo hasta que Emiliano estuviera completamente sano, pero que después no seguiría aceptando condiciones, que tarde o temprano Julián tendría que enfrentarlo. No como un benefactor que paga desde la distancia, sino como un hombre que acepta que ha cometido un error y decide reparar desde el alma, no desde la billetera. Porque la salud es un derecho. Pero el amor es una elección que no puede obligarse, pero sí exigirse cuando se trata de un hijo. Y Lucía sabía que Emiliano merecía ambas cosas. El alta médica llegó una semana después, firmada por el especialista principal con una sonrisa protocolaria y una advertencia clara: Emiliano debía guardar reposo en un lugar tranquilo, limpio, con alimentación controlada, atención constante y sin sobresaltos. Lucía asintió a cada indicación con respeto, con agradecimiento, pero con un nudo en el pecho que no se deshacía ni siquiera al ver a su hijo más despierto, más fuerte, más sonriente, porque aunque su cuerpo comenzaba a sanar, su realidad seguía sin encontrar un suelo firme donde pararse. Esa misma tarde recibió una llamada inesperada desde la oficina central del Consorcio del Valle, una voz masculina, seria, sin emoción, que le pidió que se presentara al día siguiente a las 11 de la mañana para discutir los términos de la ayuda a largo plazo. El tono era amable pero distante.
como quien informa una obligación más que extiende una invitación, y al colgar, Lucía supo que algo no estaba bien, que ese encuentro no sería una reunión cualquiera, que tendría que entrar a ese lugar. Con la cabeza muy clara y el corazón aún más fuerte. Llegó puntual, vestida con su ropa más decente, con el cabello peinado con esmero, sin maquillaje, sin joyas. Solo con su carpeta de documentos médicos bajo el brazo y una mirada que decía más que cualquier carta de presentación, fue recibida por una secretaria que la condujo por un pasillo largo hasta una sala de juntas impecable. Con sillas tapizadas y una mesa de cristal tan grande que parecía exagerada para 2 personas. Ahí estaba Julián. Sentado al centro, con un portafolio cerrado a su lado, el celular boca abajo y el ceño ligeramente fruncido, como si ese encuentro fuera un mal necesario que preferiría evitar. Levantó la vista al verla entrar y asintió con la cabeza, sin sonreír, sin palabras de cortesía, solo una formalidad seca que Lucía reconoció al instante como el escudo de siempre. «Gracias por venir», dijo por fin, señalando una silla frente a él, «hay algunas cosas que necesitamos resolver». Lucía se sentó despacio, con los hombros firmes y las manos cruzadas sobre la carpeta, observándolo con calma, esperando que fuera él quien hablara primero, porque sabía que en ese tipo de juegos, el que tiene el poder siempre necesita marcar el primer paso. Julián abrió su portafolio, sacó unos papeles y los deslizó hacia ella con precisión quirúrgica, sin mirar directamente, sin titubeos. «Aquí está el contrato de asistencia económica», explicó. «Se trata de un respaldo mensual para cubrir los gastos médicos de Emiliano, su educación, alimentación, vestimenta. Todo lo necesario para garantizarle un desarrollo óptimo hasta su mayoría de edad». Lucía no dijo nada. Miró las hojas sin tocarlas aún. Esperó. Y entonces vino lo demás. «A cambio, necesito tu compromiso formal de que no volverás a aparecer públicamente asociada a mi nombre ni al de mi familia», continuó él, sin pausa. «No habrá entrevistas, ni publicaciones, ni reclamos legales de ningún tipo, y, por supuesto, Emiliano no llevará mi apellido». Esa última frase fue como una bofetada. Pero una de esas que no se oyen, que no dejan marcas en la piel, sino que caen directo en el alma y se quedan ahí, latiendo en silencio. Lucía tragó saliva, bajó la vista por un instante, y cuando volvió a mirarlo, sus ojos ya no estaban temblorosos, sino tranquilos, demasiado tranquilos. «¿Y tú de verdad crees que ese niño necesita tu apellido para saber quién es?», preguntó con voz suave, sin sarcasmo, sin gritos. «¿Crees que se va a romper si no se apellida como tú?». Julián se tensó, cruzó los brazos, pero no respondió. Y Lucía continuó. «Yo cargué con él 9 meses sin pedirte nada, lo crié 5 años sin tu ayuda, y ahora vienes a darme condiciones como si esto fuera una transacción, como si él fuera un negocio más que puedes manejar a tu manera». El silencio que siguió no fue incómodo, fue el tipo de silencio que cae cuando alguien ha dicho la verdad sin adornos, sin dramatismo, y el otro no tiene cómo rebatirlo sin quedar en evidencia. «Esto no es personal», intentó decir Julián, mirando hacia un costado, «solo estoy tratando de proteger todo lo que he construido». Lucía sonrió con tristeza. «¿Y qué has construido realmente, Julián? ¿Una casa llena de silencios? ¿Un apellido que solo sirve para adornar contratos? ¿Una vida donde nadie se atreve a pronunciar la palabra hijo sin pedir permiso?». Se puso de pie lentamente, recogió su carpeta, miró una vez más los documentos sobre la mesa y luego a él. «Te agradezco la ayuda médica, de verdad, pero no voy a firmar esto». «¿Qué vas a hacer entonces?», preguntó él, por primera vez con la voz quebrada. «Lo que ya hice», respondió con suavidad, «seguir cuidándolo, seguir amándolo, seguir dándole todo lo que tengo, con o sin tu permiso, con o sin tu apellido, porque a diferencia de ti, yo no necesito que el mundo sepa quién es él para quererlo». Y se marchó. Sin cerrar la puerta con fuerza. Sin derramar una sola lágrima. Solo con la espalda erguida de quien ha elegido el camino más difícil, pero también el más digno. Y Julián se quedó solo otra vez. Frente a los papeles firmados por nadie. Frente al silencio que había cultivado toda su vida. Frente al vacío que ni su dinero, ni sus tratos, ni sus condiciones podían llenar. Volver a la mansión no fue una decisión fácil, ni siquiera fue una elección real, fue una de esas circunstancias que se imponen como el clima, como la vejez.
Como esas verdades que no pueden evitarse aunque uno cierre los ojos con fuerza, Lucía sabía que aceptar quedarse allí, al menos durante la recuperación de Emiliano, era someterse nuevamente a un entorno que la había hecho sentir invisible por años, pero también entendía que la salud de su hijo no podía ponerse en riesgo por orgullo. Julián no insistió, ni se disculpó, ni justificó su oferta, simplemente ordenó preparar una de las habitaciones de huéspedes con acceso privado al jardín trasero, lejos de los salones principales. Lejos de las miradas de quienes aún trabajaban ahí desde los tiempos en que Lucía llevaba uniforme gris y evitaba levantar la vista para no parecer insolente, la habitación era cómoda, impecable, pero carecía de alma. Como todo en esa casa, y aunque el colchón era más suave que el de su pequeño cuarto alquilado en el pueblo, Lucía no pudo dormir bien ni una sola noche. Emiliano, en cambio, se adaptó con la naturalidad mágica que solo los niños tienen, preguntaba poco, exploraba mucho, se asomaba a las ventanas como si mirara otro planeta. Tocaba los muebles con asombro y hacía preguntas que a Lucía le costaba responder sin que se le quebrara la voz, cosas como ¿aquí vivías tú antes? ¿O por qué este lugar huele distinto? Y sobre todo, ¿él va a venir a jugar conmigo algún día? Lucía no mentía, pero tampoco decía toda la verdad, aprendió a responder con rodeos que no sonaban a evasivas, con cuentos disfrazados de realidades, con esperanzas que no sabía si algún día se cumplirían. Porque aunque Julián había aceptado cubrir todos los gastos médicos y permitir que se quedaran un tiempo, su presencia era casi inexistente, como un fantasma que recorría los pasillos con pasos discretos, sin cruzar palabra. Sin mirar de frente, sin detenerse a ver de verdad al hijo que ya no podía negar. Ella lo notaba. Lo escuchaba salir temprano, encerrarse en su despacho, hablar por teléfono con voz controlada, firmar papeles, dar órdenes, mirar de reojo cuando pasaba junto a la sala donde Emiliano jugaba con bloques o coloreaba. Y luego desviar la mirada como si eso no le correspondiera, como si cada gesto de su hijo fuera un recordatorio incómodo de una parte de su vida que aún no estaba listo para asumir. Y sin embargo, no era del todo indiferente. Porque Lucía lo conocía, porque aprendió a leer los silencios, a interpretar los gestos más mínimos, y sabía que algo se movía dentro de él. Que cada vez que pasaba cerca y se detenía un segundo más de lo necesario era porque quería acercarse pero no sabía cómo, que cuando dejaba libros infantiles en la mesa o encargaba galletas especiales sin decir a quién eran, no lo hacía por protocolo, sino por torpeza emocional, por ese miedo a amar que había aprendido desde joven y que ahora lo tenía paralizado frente al niño que lo llamaba con la mirada sin decir una palabra. Fueron días largos, pesados, de tensiones contenidas, de silencios que dolían más que los gritos, días en los que Lucía intentaba mantener la calma, seguir una rutina, cuidar de Emiliano, ayudarlo con su terapia, prepararle su comida, inventarle juegos nuevos, sin perder de vista que estaba en una casa donde todo lo que parecía ordenado por fuera escondía un caos interior que nadie se atrevía a nombrar. Pero lo más difícil no fue la convivencia silenciosa con Julián. Fue el juicio silencioso del personal. Las miradas que la recorrían de arriba abajo con sospecha o curiosidad, los murmullos apenas disimulados cuando ella pasaba por los pasillos. Las preguntas no formuladas que se acumulaban en las expresiones de las mucamas y los jardineros, que no entendían por qué esa mujer, que una vez trapeó los pisos de mármol, ahora caminaba con la frente en alto por los mismos corredores con un niño de la mano que tenía los ojos del patrón. Lucía fingía no verlos. Pero cada comentario que alcanzaba a oír por accidente, cada gesto contenido, cada mirada inquisitiva, le clavaba una espina en el alma. Y aún así no se fue. Porque Emiliano estaba mejorando, y eso era lo único que importaba, porque cada vez que lo veía comer con apetito, reír sin toser, dormir sin fiebre, se le olvidaba todo lo demás. Porque había aprendido que el amor de una madre no necesita reconocimiento, solo necesita razones. Y Emiliano era su razón para resistir en ese lugar donde el lujo era solo una capa delgada que cubría una profunda incapacidad para amar sin condiciones. Una tarde, mientras recogía los juguetes de Emiliano en el jardín, Julián se le acercó por detrás, con paso lento, sin corbata, con las mangas de la camisa dobladas como si intentara parecer menos distante. Gracias por cuidar de él con tanto esmero, dijo en voz baja, sin mirarla directamente. Lucía no respondió de inmediato. Solo asintió, sin dejar de guardar las piezas del rompecabezas en la caja,
como si sus manos supieran que esa conversación era tan frágil que un gesto equivocado podría romperla. No lo hago por agradecimiento, dijo después, con calma, lo hago porque lo amo, y eso no necesita permiso. Julián no replicó. Solo se quedó ahí, parado, mirando a Emiliano jugar a unos metros, como si quisiera acercarse pero no pudiera moverse, como si en su mente se librara una batalla entre el deber y el deseo, entre la culpa y la ternura, entre el miedo a fallar y el impulso de ser parte. Y mientras él dudaba, Lucía seguía adelante. Como siempre. Porque los días eran largos. Pero su amor era más fuerte. Era una tarde tranquila, de esas en las que el sol apenas se asoma entre las hojas de los árboles y el viento acaricia el aire con una delicadeza que parece diseñada para sanar las heridas del alma. Emiliano jugaba en el jardín trasero con unas piezas de madera que Julián había mandado hacer especialmente para él, aunque nunca se lo confesó. Las observaba desde la distancia como quien cuida un secreto que no está listo para aceptar. Lucía lo vigilaba desde la terraza, sentada con una libreta sobre las piernas, anotando los horarios de la medicación, organizando mentalmente las citas médicas que aún quedaban pendientes, y mientras lo hacía, pensaba en lo irónico que era estar de nuevo en esa casa, en ese lugar que le había enseñado tanto sobre el silencio y el orgullo, pero también sobre la fuerza que uno descubre cuando no tiene más opción que resistir. Fue entonces cuando todo ocurrió. Emiliano corrió hacia el pequeño estanque del jardín, tropezó con una raíz que sobresalía entre el césped y cayó con fuerza contra el borde de piedra. El golpe fue seco, sordo. El sonido exacto que las madres reconocen al instante como peligro real. Lucía se levantó de inmediato, dejando caer la libreta. Y corrió hacia él mientras su corazón golpeaba el pecho con una violencia que hacía años no sentía. El niño lloraba, pero no gritaba. Tenía la frente abierta por un corte limpio que sangraba con rapidez. Lucía lo cargó sin pensarlo y entró corriendo a la casa mientras pedía ayuda con voz temblorosa. Fue Julián quien salió primero, al escuchar los gritos desde el salón principal, y al ver a su hijo bañado en sangre, su rostro cambió de golpe, se volvió pálido, rígido, asustado. Como si todo aquello que había querido mantener a raya ahora se le viniera encima con una fuerza imposible de controlar. «Llama al doctor», gritó sin disimular el pánico. Y por primera vez, no fue el empresario quien dio la orden. Fue el padre. Minutos después, el médico de cabecera de la familia llegó con una rapidez inusual, traía consigo una maleta de cuero envejecida por los años y una serenidad ganada en miles de visitas de urgencia. Revisó a Emiliano con precisión, le aplicó anestesia local y comenzó a suturar con una destreza casi quirúrgica. Todo transcurrió en silencio, con Julián de pie junto a Lucía, los dos observando con el corazón apretado. Sin decir palabra, sin mirarse siquiera, pero compartiendo el mismo miedo, el mismo temblor, el mismo pensamiento. No lo soportarían si algo peor le llegara a pasar. Cuando la herida fue cerrada, el doctor comenzó a anotar detalles en su libreta, preguntó por antecedentes alérgicos, por su historial clínico, por el tipo de sangre. Lucía respondió casi todo. Pero cuando mencionó que Emiliano era del grupo AB negativo, el médico se detuvo un segundo, levantó la mirada hacia Julián y dijo sin pensar: «Ah, como usted, ya decía yo que me sonaba el tipo». El silencio que cayó después fue absoluto. Julián lo miró con el ceño fruncido, como si la frase se le hubiera incrustado en el pecho. Lucía cerró los ojos, solo un momento. Y el doctor, sin entender del todo lo que había dicho, siguió con lo suyo, guardó los instrumentos, escribió la receta, se despidió con prisa y salió por la misma puerta por donde había entrado. Pero algo en el aire había cambiado. No era el corte, ni la sangre, ni el susto. Era esa coincidencia imposible. Ese pequeño dato genético que no podía inventarse, que no podía fingirse, que no podía pertenecerle a otro hombre, ese tipo de sangre que solo compartía menos del 1% de la población. Esa combinación exacta que Lucía jamás habría podido conocer o simular, ese detalle que, por sí solo, gritaba la verdad que Julián había pasado años evitando. Y fue entonces cuando Lucía lo miró por fin. No con rencor, ni con desafío, sino con compasión. «¿Cuántas señales más necesitas?», preguntó con voz suave, cargando aún a Emiliano dormido en los brazos, «porque yo ya no tengo nada más que darte, más que esto». Julián no respondió. Solo se quedó ahí,
viendo a su hijo con los ojos abiertos de par en par, como si por fin entendiera lo que había estado viendo desde el principio pero no se había atrevido a aceptar, su hijo, su sangre, su reflejo. Y de pronto, todos los documentos, las condiciones, los silencios, los rechazos, comenzaron a volverse absurdos, inútiles, vacíos, porque la verdad ya no estaba en discusión, ya no necesitaba pruebas. Estaba ahí. En un tipo de sangre, en una cicatriz nueva, en una mirada que buscaba una sola cosa: reconocimiento. Y aunque Julián aún no dijera nada, aunque su boca se mantuviera cerrada, su expresión empezaba a hablar más fuerte que todas las palabras que había callado durante años. Y Lucía lo supo. El hielo comenzaba a romperse. Desde aquella tarde del accidente, algo dentro de Julián dejó de funcionar como antes. No era algo visible, no era un cambio abrupto. Era más bien una especie de grieta silenciosa que comenzó a abrirse en lo profundo de su conciencia, una fractura casi imperceptible que fue creciendo poco a poco. Como cuando una puerta entornada deja filtrar el viento y uno no sabe de dónde viene, pero lo siente atravesar el pecho. Pasó la noche entera sin dormir, sentado en el sillón de su estudio, con la mirada fija en una copa de vino que nunca probó, escuchando desde lejos la respiración suave de Emiliano, que dormía en la habitación contigua. Custodiado por el silencio y por una madre que nunca se permitió descansar del todo, Julián repasaba en su mente, una y otra vez, cada momento, cada gesto, cada mirada. Cada palabra dicha por Lucía desde el día en que reapareció con ese niño entre los brazos, y sin darse cuenta. Comenzó a recordar cosas que creía enterradas. Recordó esa noche de tormenta, cuando Lucía se empapó intentando cerrar las ventanas y él la encontró temblando. Recordó cómo algo en su presencia lo desarmó, como por un instante se sintió humano, no patrón, no millonario, no dueño de nada, simplemente hombre. Recordó el roce de las manos, el silencio cargado de significados, la mirada que evitó al día siguiente y el miedo que lo hizo encerrarse en su despacho para no enfrentar lo que había sentido, creyendo que el tiempo borraría lo que no sé. Dice. Pero el tiempo no borró nada. Solo lo cubrió con capas de rutina. Y ahora, 5 años después, el pasado regresaba no como un recuerdo, sino como una vida entera con nombre, rostro y una voz que lo había llamado papá sin conocerlo, sin saber quién era, sin esperar nada. Más que una mirada honesta. La frase del médico seguía dando vueltas en su cabeza, como un martillo sordo que no cesaba, como usted, tipo AB negativo, y aunque su mente intentaba racionalizarlo, buscar explicaciones alternativas, su corazón comenzaba a admitir que ya no quedaban excusas. Y no era solo la sangre. Era el tono de voz, la forma de cruzar los brazos cuando algo le molestaba, el gesto que hacía al concentrarse, incluso la manera en que se quedaba en silencio largo rato antes de dar una respuesta. Como si pensara más de la cuenta, Julián había visto esos mismos gestos en el espejo durante toda su vida. Una tarde, entró al estudio familiar y sacó una vieja caja de madera donde guardaba álbumes antiguos que no había abierto en años. Ahí estaban las fotos de su infancia, en blanco y negro, con bordes gastados por el tiempo. Se vio a sí mismo a los 5 años, con el mismo peinado que ahora tenía Emiliano, con los mismos ojos grandes, la misma frente amplia, la misma expresión seria. La comparación fue brutal, innegable, inapelable. Siguió viendo fotos, buscó a su padre, a su abuelo, a sus tíos, y en cada una de esas imágenes vio fragmentos de Emiliano, rasgos que no se podían inventar, gestos que no se podían falsificar. Detalles que iban más allá de lo genético, que tenían que ver con la forma en que se mueve la vida dentro de uno mismo. Y entonces sintió algo que no esperaba. Miedo. Pero no ese miedo a perder el control o a que se filtrara un escándalo, ese miedo ya lo conocía y lo había domesticado, ahora era un miedo distinto, más profundo, más real. El miedo de haberse perdido los años más importantes de su hijo, el miedo de haber negado algo que estaba vivo frente a él, esperando sin exigir, amando sin condiciones. Porque mientras él firmaba contratos, Emiliano aprendía a caminar. Mientras él viajaba por el mundo en aviones privados, Emiliano daba sus primeras palabras en una cocina prestada. Mientras él celebraba acuerdos con inversionistas, Emiliano pedía por primera vez una vela de cumpleaños en una torta hecha con lo que había en casa. Y ahora, ya no era suficiente pagar hospitales ni firmar cheques. Porque lo que le dolía no era lo que tenía que dar, sino lo que no podría recuperar.
Julián se quedó ahí, con las fotos en la mano, mirando a su yo de niño y preguntándose en qué momento se había alejado tanto de sí mismo, en qué instante había decidido que era más fácil evitar que reconocer, en qué segundo exacto permitió que el miedo le ganara al amor. Y por primera vez en años, deseó volver el tiempo atrás. Solo para cargarlo cuando era bebé. Para enseñarle a andar en bicicleta. Para leerle cuentos antes de dormir. Para estar, no como figura lejana, sino como padre. Pero ya era tarde para eso. Lo que no era tarde, era para él ahora. Y aunque aún no supiera cómo hacerlo, ni qué decir, ni por dónde empezar, entendió que la duda ya no era duda. Era verdad. Y que la única decisión que quedaba era si iba a seguir negándola. O si por fin, iba a hacerse cargo de ella. La casa estaba en silencio, un silencio denso, expectante, de esos que no asustan pero incomodan, que no gritan pero incomodan el alma. Lucía estaba en la cocina, preparando una infusión para Emiliano. Mientras la noche caía lenta sobre el jardín, el niño dormía desde temprano, exhausto por las sesiones de fisioterapia y las emociones acumuladas de los últimos días, y ella, aunque agotada, encontraba en las tareas sencillas una forma de mantener la calma, de ordenar su mente, de evitar pensar demasiado en lo que sabía que tarde o temprano iba a suceder. Y sucedió. Escuchó los pasos antes de verlo. No eran apresurados, ni torpes, eran pasos decididos, sin prisa pero con peso, los mismos pasos que durante años escuchó venir y a los que aprendió a temer por costumbre, pero esta vez no le provocaron miedo, sino un estremecimiento extraño, como si algo muy hondo en ella supiera que lo que estaba por venir no era una amenaza, sino un ajuste de cuentas emocional. Julián apareció en el umbral, sin saco, con las mangas de la camisa dobladas, el cabello ligeramente despeinado y una expresión que Lucía no le había visto nunca, ni siquiera en sus años de empleada. Ni aquella vez durante la tormenta, ni siquiera cuando ella volvió con Emiliano en brazos, era una expresión cruda, humana, despojada de todo lo que solía protegerlo. ¿Tienes un minuto?, preguntó con voz baja, sin dureza, sin autoridad. Lucía dejó la cuchara dentro de la taza y lo miró en silencio, asintió sin decir palabra y lo invitó a sentarse con un leve gesto de cabeza. Él lo hizo, despacio, como si sus movimientos llevaran el peso de los años que se había negado a sí mismo, y por un momento ninguno de los dos habló, solo se miraron como si intentaran reconocerse desde otro lugar, desde otra historia, desde otra versión de quienes fueron. Vi las fotos, comenzó él, sin rodeos, sin rodearse de argumentos legales ni defensas emocionales. Fui al estudio, saqué los álbumes antiguos, me vi a mí cuando tenía su edad, y vi a Emiliano. Lucía no respondió, solo lo dejó hablar, porque entendía que eso no era un reclamo ni una excusa, era una confesión, una herida que por fin se atrevía a sangrar. No sé por qué me tomó tanto, continuó, mirando hacia la taza que ella le había servido sin darse cuenta, tal vez fue el miedo, o la costumbre de tenerlo todo bajo control. O esta absurda idea de que aceptar un hijo fuera de los términos que yo había planeado era un fracaso. Hizo una pausa, respiró hondo, y por primera vez la miró de frente. Pero me equivoqué, contigo, con él, conmigo mismo. Lucía sintió un nudo en la garganta, no por las palabras, sino por la manera en que las decía, con esa honestidad torpe que tienen los hombres que no están acostumbrados a hablar desde el corazón, pero que cuando lo hacen, quiebran todo lo que parecía estable. No fue solo una noche, dijo él, como si apenas se diera cuenta, yo la recuerdo, cada detalle, y no te busqué después porque fui cobarde, porque pensé que si lo ignoraba, desaparecería. Y ahora entiendo que las cosas importantes no desaparecen, esperan. Lucía bajó la mirada por un segundo y luego volvió a mirarlo, con los ojos brillosos pero sin lágrimas, con la fuerza intacta pero el alma abierta. No necesitaba que volvieras, respondió ella con suavidad, solo necesitaba que lo reconocieras, a él. Lo reconozco, dijo Julián, con voz quebrada, y no sé cómo reparar tanto tiempo perdido, pero quiero hacerlo, si me dejas, si él me deja. Lucía no contestó de inmediato. Se levantó, fue hasta la alacena, sacó una pequeña cajita de madera donde guardaba algunas fotos impresas de Emiliano desde que era bebé, y la colocó sobre la mesa frente a Julián sin decir palabra. Ahí están los años que te perdiste, susurró, no los puedes recuperar, pero tal vez puedas hacer que los próximos valgan la pena. Julián abrió la caja con manos temblorosas,
Una a una fue viendo las imágenes, Emiliano dando sus primeros pasos, comiendo con la cara llena de papilla, disfrazado de león en su primer festival escolar. Dormido con una mantita tejida a mano, abrazando una piñata rota, y cada imagen era un golpe de realidad, una caricia y una herida al mismo tiempo. Gracias por no haberme odiado, dijo él al final, apenas audible. Lucía lo miró con ternura y firmeza. No tuve tiempo para el odio, estaba demasiado ocupada amándolo por los dos. Y en ese instante, sin promesas vacías, sin discursos melodramáticos, Julián se levantó, caminó hacia ella y por primera vez, desde aquella noche lejana bajo la tormenta, la abrazó. Pero no como patrón, ni como deudor, ni como el hombre que busca perdón. La abrazó como un padre que por fin se permitió sentir. Y ella, por primera vez en muchos años, se permitió cerrar los ojos y apoyarse un segundo. No por debilidad, sino por alivio. A la mañana siguiente, algo fue distinto desde el primer rayo de luz que entró por las cortinas, no fue el clima ni el aroma del desayuno ni el silencio habitual de la casa. Fue la manera en que Julián apareció en el pasillo del ala de huéspedes, con el rostro tranquilo, la camisa aún sin abotonar del todo y una mirada que, por primera vez, no buscaba evitar sino acercarse. Lucía estaba sentada en la orilla de la cama, ayudando a Emiliano a ponerse las sandalias, mientras él le contaba con entusiasmo un sueño extraño que había tenido sobre un león que hablaba y vivía en una biblioteca. Sus risas suaves llenaban el cuarto como música ligera, y fue justo entonces cuando Julián tocó a la puerta sin imponerse, apenas con 2 golpes suaves y una voz contenida. ¿Puedo pasar? Lucía lo miró sorprendida, pero no asustada, solo asintió con un gesto leve y Emiliano, al verlo, se incorporó con una sonrisa tímida, como si algo dentro de él supiera que ese día iba a ser diferente. Hola, campeón, dijo Julián, agachándose a su altura, ¿cómo dormiste? Emiliano lo observó con los ojos entrecerrados, como evaluando si esa cercanía era real, si ese tono era suyo o prestado. Si esa pregunta venía del corazón o era solo parte de las muchas formalidades que había escuchado desde que entraron a esa casa, y al cabo de unos segundos, respondió con naturalidad. Bien, soñé que era explorador. Julián sonrió, no con los labios solamente, sino con los ojos, con el cuerpo, con algo que en él no era habitual y que a Lucía le hizo contener el aliento, porque por primera vez, él no estaba detrás de una puerta, ni observando desde lejos, ni mandando flores o juguetes por encargo. Estaba ahí, presente. ¿Y qué explorabas?, preguntó mientras se sentaba junto a él en la alfombra. Una cueva llena de mapas antiguos, respondió Emiliano sin dudar, y había un libro que solo se abría si uno decía la verdad. Lucía sintió que ese comentario, dicho con la inocencia de un niño, tenía más verdad que muchas conversaciones de adultos, y Julián también lo supo, porque bajó la mirada por un instante y luego le acarició la cabeza con torpeza, como quien quiere hacer algo bien aunque nunca se lo hayan enseñado. ¿Te gustaría que me quedara hoy contigo?, preguntó. Puedo cancelar algunas cosas, si tú quieres. Emiliano lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. ¿Tú puedes hacer eso? Sí, respondió sin titubeos, cuando algo es importante, uno aprende a mover lo demás. Lucía se quedó en silencio, observando la escena con una mezcla de orgullo, alivio y una tristeza profunda, no por el presente, sino por todo lo que se habían perdido para llegar a ese punto, y aún así, entendía que algunos encuentros no ocurren cuando uno quiere, sino cuando el corazón está listo para sostenerlos. Ese día, Julián no fue a la oficina. Se quedó con Emiliano en el jardín, armaron una tienda de campaña improvisada con sábanas, leyeron cuentos, comieron galletas que él mismo mandó preparar con el nombre del niño escrito en azúcar glass. Y aunque no supiera cómo construir vínculos, Julián lo intentó. No con frases rimbombantes, sino con presencia real. Lucía los miraba desde lejos, dejando que la vida tejiera su propio ritmo, sin empujar, sin controlar, sin querer que todo pasara en un solo día, porque sabía que lo importante no era la velocidad, sino la dirección. Y esa tarde, mientras Emiliano se quedaba dormido abrazado a un peluche nuevo y Julián lo tapaba con la misma delicadeza con la que se cierran las heridas viejas, Lucía se acercó despacio y se sentó a su lado. No dijeron nada durante un rato. Hasta que él habló, bajito, como si no quisiera romper la paz de ese instante. No sé cómo ser padre, pero quiero aprender.
Lucía lo miró, con los ojos llenos de una ternura que no necesitaba aprobación. Lo estás haciendo, le dijo, solo por estar aquí, ya comenzaste. Y él sonrió, sin darse cuenta que esa sonrisa, tan leve y sincera, era la respuesta que Emiliano había esperado desde el primer día que lo llamó papá. Los días comenzaron a pasar con una suavidad inesperada, como si la casa, que durante años fue territorio de silencios fríos y rutinas inflexibles, comenzara a adaptarse a una nueva respiración, a otro tipo de energía. Una donde las risas de Emiliano en los pasillos ya no eran una anomalía, sino parte del aire mismo. Julián empezó a notar cosas pequeñas que antes le parecían irrelevantes, el sonido de los cubiertos cuando su hijo comía, la forma en que pronunciaba las palabras largas como si fueran trabalenguas, los suspiros de Lucía cuando por fin se sentaba a descansar al final del día. Y fue así como sin darse cuenta, se volvió parte. No porque lo intentara con esfuerzo forzado, sino porque la vida, cuando encuentra espacio, se acomoda sola. Una mañana, al entrar a su despacho, Julián encontró algo sobre su escritorio que no esperaba. Un dibujo. Era una hoja de papel arrancada de un cuaderno escolar, con los bordes irregulares y los colores marcados con crayones gruesos. En el centro había 3 figuras de palitos, un hombre alto, una mujer con cabello largo y un niño con una gran sonrisa y los brazos extendidos. Debajo, con letras torcidas pero legibles, Emiliano había escrito: Mi familia. Julián se quedó de pie, sosteniendo la hoja como si fuera un documento sagrado. No podía dejar de mirar esas líneas simples que decían tanto, que contenían más que cualquier contrato, más que cualquier promesa. Porque en ese dibujo no había pasado ni futuro, solo presente, y en ese presente, él estaba. No como símbolo, sino como parte real. Volteó a ver a Lucía, que en ese momento entraba con una carpeta de informes médicos, y al ver el dibujo en sus manos, supo de inmediato que él lo había encontrado. No dijo nada. Solo sonrió con un poco de vergüenza contenida, como si aquel pedazo de papel la expusiera también a ella, como si ese acto de amor tan sencillo dejara a todos sin defensa. Lo hizo anoche, dijo con suavidad, no me dejó verlo hasta que estuvo seguro de que estaba terminado. Julián asintió sin decir palabra, sus ojos seguían fijos en el dibujo, como si dentro de él pudiera encontrar una respuesta que llevaba años buscando, como si por fin entendiera que no todo tenía que ser perfecto, ni legal, ni planificado, para ser verdadero. ¿Sabes?, dijo él después de unos segundos, he firmado miles de documentos en mi vida, contratos, escrituras, acuerdos, pero este es el primero que me hace sentir que pertenezco a algo. Lucía lo miró en silencio, y por primera vez, lo vio distinto. No por su postura, ni por su ropa, ni por su nombre, sino porque estaba sosteniendo ese dibujo como si fuera una herencia, como si ese trazo torpe tuviera más valor que todo el oro que guardaba en los bancos. ¿Puedo quedármelo?, preguntó él con voz baja. Es tuyo, respondió ella sin dudar, siempre lo fue, aunque no lo supieras. Y entonces Julián hizo algo que nadie esperaba. Fue hasta la pared del despacho, donde colgaban diplomas y títulos enmarcados, y sin decir nada, bajó uno de ellos, colocó el dibujo en su lugar, y se quedó unos segundos observándolo como quien por fin encuentra su identidad en un gesto sin pretensiones. Así me quiero recordar, dijo, casi como un susurro, no como el hombre que firmó contratos, sino como el hombre que un niño llamó familia sin exigírselo. Y en ese instante, sin lágrimas ni discursos, algo cambió dentro de él para siempre. Porque por primera vez no se sintió poderoso. Se sintió amado. El sol de esa mañana entraba con fuerza por los ventanales de la mansión, proyectando figuras largas y doradas sobre el suelo de mármol. Julián observaba desde su oficina cómo Emiliano corría en el jardín con una cometa de colores brillantes, la misma que él mismo había mandado hacer la tarde anterior, sin decirlo, sin admitir que lo hacía por gusto, solo encargándola como un capricho más, pero cuando vio al niño elevarla por el aire con una risa que parecía no caber en su pecho, entendió que había pocas cosas más hermosas que ese instante. Lucía, sentada bajo un árbol, lo observaba también, con los brazos cruzados y una paz discreta en el rostro, una que no venía del descanso, sino del alivio de haber resistido todo lo necesario para llegar ahí. Julián la miró desde la ventana, sin hablar, pero sabiendo que ese silencio compartido valía más que cualquier palabra, porque a veces, lo verdaderamente importante no se dice, se sostiene.
Pasaron unas horas y, al mediodía, Julián la llamó a su despacho. Lucía entró sin apuro, ya no con la tensión de antes, sino con la serenidad de quien se sabe igual frente a quien alguna vez le pareció inalcanzable. Julián se puso de pie. Le ofreció asiento y se acercó a una pequeña caja de madera que había colocado sobre la mesa. Esto, dijo con cierta torpeza, no es una disculpa, ni un intento de compensar nada, es solo algo que siento que debo hacer. Abrió la caja y sacó un sobre blanco, grueso, cerrado con un lazo azul marino. Es el documento de reconocimiento de paternidad voluntaria, explicó sin rodeos, ya está firmado, con mi nombre completo, con todo lo que implica, si tú estás de acuerdo, lo llevamos mañana al juzgado. Lucía sintió que el aire le costaba un poco más, no porque no lo hubiera soñado muchas veces, sino porque cuando la vida por fin te da algo por lo que tanto luchaste, duele, aunque sea felicidad. No dijo nada aún. Solo lo miró con los ojos bien abiertos, intentando leer si había duda, si había miedo, si había condiciones ocultas. Pero no había nada de eso. Solo un hombre frente a una verdad. No quiero que lleve mi apellido por orgullo, continuó él con la voz firme, quiero que lo lleve porque se lo merece, porque es mío, porque lo amo, aunque me haya tardado demasiado en aprender a decirlo. Lucía bajó la mirada, se pasó la mano por el rostro, conteniendo una emoción que no era llanto, sino gratitud y dolor al mismo tiempo. Y hay algo más, agregó Julián con un tono distinto, mandé preparar un cuarto para él, no solo con muebles bonitos ni juguetes caros, sino con sus colores, con sus cosas, con espacio para sus libros, sus dibujos, su ropa, sus sueños, quiero que tenga un lugar aquí, no solo físico, sino emocional. Lucía no pudo evitar cerrar los ojos un momento y recordar aquella noche en que huyó por la puerta de servicio con su maleta de tela y un silencio clavado en el pecho, y ahora estaba ahí, viendo como el mismo hombre que la había ignorado le ofrecía a su hijo lo que ella siempre deseó, pero nunca exigió. ¿Y si él no quiere quedarse?, preguntó con la voz más baja, temerosa, real. Entonces lo llevaré donde él se sienta en casa, respondió Julián sin pensarlo, pero si me lo permite, quiero que sepa que esta, también puede ser su casa. Hubo un largo silencio después de eso. De esos que no incomodan, que no pesan, que simplemente permiten que la emoción respire. Lucía se puso de pie, tomó el sobre y lo sostuvo entre sus manos. No lo abrió. No aún. Pero asintió despacio. Entonces vamos mañana, dijo. Y sin esperar una respuesta, salió del despacho con pasos firmes, pero con el corazón latiendo como si llevara 20 años esperando ese momento. Julián se quedó ahí, solo, mirando la puerta cerrarse, sabiendo que aún quedaba camino por andar, muchas heridas por hablar, muchas cosas por reparar. Pero también sabía que lo más difícil ya lo había hecho. Decidir estar. Y para alguien como él, eso lo cambiaba todo. El juzgado estaba lleno de murmullos bajos, de pasos apurados y papeles sellados que iban y venían en manos de empleados que no sabían la historia detrás de cada firma. Lucía sostenía la mano de Emiliano con firmeza mientras el niño miraba con curiosidad todo a su alrededor, sin comprender del todo qué hacían ahí, solo sabía que algo importante estaba por suceder. Porque su madre llevaba puesta la blusa que solo usaba en ocasiones especiales, y Julián no había respondido ni una sola llamada en toda la mañana. La jueza los recibió en una pequeña sala con luz tenue y una ventana alta por donde entraba la claridad como una promesa. Lucía presentó los documentos, Julián los confirmó con una seguridad que no necesitaba explicación. Y Emiliano, sentado entre ambos, solo los miraba alternadamente, como si esperara que alguien le dijera que todo iba a cambiar. Pero nadie se lo dijo. Porque no hacía falta. Cuando llegó el momento de declarar formalmente la voluntad de reconocerlo como su hijo, Julián se aclaró la voz y, por primera vez, no leyó nada de lo que estaba escrito. Solo lo miró. Y habló. Se llama Emiliano, dijo sin titubear, y es mi hijo. Nadie más habló durante unos segundos. La jueza bajó la mirada, anotó con seriedad, y luego pidió que firmaran el acta. Julián tomó la pluma con manos firmes y escribió su nombre completo, despacio, como si con cada letra intentara recuperar el tiempo perdido. Lucía lo hizo después, con un nudo en la garganta y los ojos llenos de una emoción que no necesitaba lágrimas. Cuando todo terminó, la jueza selló el documento con una expresión que rara vez usaba en ese tipo de trámites, una sonrisa leve, humana,
casi maternal. Bienvenido, Emiliano, dijo con voz cálida, oficialmente. Al salir, Julián se agachó frente al niño, que caminaba en silencio desde hacía rato, como si su energía estuviera guardada para algo más grande. ¿Sabes qué significa eso?, le preguntó con suavidad. Emiliano asintió con un gesto pequeño. Significa que ahora sí soy tu hijo, ¿verdad? Julián lo miró con los ojos cristalinos y, sin pensarlo 2 veces, lo abrazó. No como quien se disculpa, sino como quien llega por fin a donde siempre debió estar. No ahora sí, le respondió al oído, siempre lo fuiste, solo que yo tardé en saberlo. Lucía observó la escena desde un par de pasos atrás, con el corazón latiendo despacio pero firme, como si esa imagen fuera un espejo donde podía ver a todas las mujeres que un día fueron invisibles, que criaron solas, que callaron lo que dolía, que resistieron en silencio, y que aún así, dejaron espacio para que la vida sorprendiera. Esa tarde, al volver a casa, Julián cargó a Emiliano en los hombros por primera vez. Lucía lo siguió caminando detrás, sin necesidad de apurar el paso, porque ahora no había nada que temer, nada que ocultar, nada que lamentar. Eran 3. No como en las novelas donde todo termina en boda. Ni como en los cuentos donde todo es perfecto. Eran 3. En el mundo real. Y eso, para ellos, era más que suficiente. La vida no siempre pide permiso para sacudirnos, a veces entra sin avisar, cambia nuestros planes, derrumba nuestros silencios, y nos obliga a mirar de frente lo que evitamos durante años. Lucía lo sabía mejor que nadie. Porque había vivido entre ausencias, entre palabras no dichas y esfuerzos invisibles, pero nunca perdió su capacidad de amar sin condiciones, de resistir sin rencor, de construir hogar aun cuando nadie le prometiera quedarse. Y Julián, que había construido muros para protegerse del dolor, descubrió tarde que el amor no se negocia, que no se administra, que no se calcula, se vive o se pierde, y que a veces un simple papá dicho con ternura, con inocencia, con hambre de pertenencia, puede romper más certezas que 1000 contratos firmados. Emiliano, sin saberlo, fue el puente. El niño que no pidió nada pero lo merecía todo. El que enseñó que la sangre no basta si el alma no se entrega. Y que el tiempo perdido duele, sí, pero también puede sanar si se tiene el valor de estar presente cuando más importa. Hoy, si alguien pasa por aquella vieja mansión y escucha risas desde el jardín o ve a un hombre de traje persiguiendo a un niño con una pistola de agua, tal vez no entienda el milagro que ocurrió entre esas paredes. Pero quienes conocen esta historia sabrán que ahí, justo ahí, floreció algo que muchos dan por perdido. Una segunda oportunidad. No para empezar de cero, sino para empezar, con el corazón. Y si esta historia tocó tu alma, si alguna vez fuiste Lucía, si alguna vez te sentiste invisible o tuviste que ser madre y padre a la vez, si alguna vez esperaste una disculpa que nunca llegó, o si aún estás esperando que alguien tenga el valor de quedarse, te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu comentario y compartas esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para elegir el amor. Porque a veces, solo a veces, los finales que valen la pena no se escriben con tinta. Se escriben con dignidad. Y con amor. Que resiste.